Ok, bueno, vamos a dar inicio. Entonces, siempre recordando eh, que uno de los beneficios de una confesión en una iglesia es poder cuidarnos de las falsas doctrinas, en el sentido en de que cada vez que alguien enseña algo o tenga alguna duda sobre qué se cree de cierto tema, la palabra es obviamente nuestra guía, pero la confesión nos ayuda como si fuera un directorio. Entonces, ¿qué creemos acerca de este tema? O la confesión nos puede ayudar a clasificarlo y saber en dónde buscar en la Biblia y qué creemos acerca de ese tema con las bases bíblicas. Como se dan cuenta, cada pasaje tiene, cada capítulo tiene sus pasajes bíblicos y ayuda a que se preserve la sana doctrina a lo largo del tiempo. Que no importa quiénes vengan después como pastores y si Cristo no ha venido en 200 años, ninguno de nosotros va a estar vivo, lo más probable, casi seguro, que la iglesia pueda seguir en la línea correcta. Así que, bueno, vamos a ver. Mi intención es poder ver 5 párrafos hoy. Yo creo que es posible, pero hasta donde podamos. Así que si alguien puede leer el párrafo 7, solamente el párrafo 7. Amén. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden en la oración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Muchas gracias, Falco. Desde el párrafo 5 en adelante, este es el capítulo que habla de la iglesia. Del párrafo 1 al párrafo 4 habla de la iglesia universal. Del párrafo 5 al párrafo 15 se enfocan en la iglesia local y en distintas facetas que se van a ver dentro de la iglesia local. En el párrafo 5 y 6, lo que vimos fue quiénes conforman la iglesia local y la importancia de la membresía, que aunque no existe el término como tal, sí vemos como los pasajes nos indican a valorar y tener presente la importancia de que cada creyente debe ser miembro de una iglesia. Entonces, siguiendo la línea de las iglesias locales, este párrafo 7 se enfoca en que esa iglesia local, cada iglesia local, tiene autoridad dada por Dios para la disciplina y para la adoración, para el culto público. Y al mismo tiempo, este párrafo nos arroja la verdad de que cada iglesia también entonces es independiente. Entonces, en cuanto a lo que se refiere de la adoración y la disciplina, vimos en la clase pasada, en Mateo 18, 17 al 20, si alguien lo puede leer de nuevo, por favor, para recordarlo. Mateo 18, 17 al 20, y alguien que busque Primera de Corintios 5, versículos 4 y 5. Mateo 18, 17. Ajá, hasta el 20. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias, Marlon. Y alguien que pueda leer Primera de Corintios 5, 4 y 5. Y en ese mismo capítulo, versículos 4 y 5 y versículo 13. Gracias, mi hermano. Bueno, aquí dice la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y el 13 dice acá, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Cuidad pues a ese permiso de entre nosotros. Gracias, hermano Jovi. Entonces, aquí vemos la base bíblica de cuando Jesús, antes de que existiera la organización como de iglesia como tal, ya estaba dando las bases de lo que debían hacer cuando llegara el tiempo en que él ascendiera y comenzara la obra de la iglesia. Y dice, la iglesia, en el caso de la disciplina, es la que termina con la autoridad que Dios le da para poder aplicar la disciplina a una persona en la congregación, y también tiene la autoridad dada por Dios para poder expulsar a miembros de una congregación cuando se lleve debidamente el proceso de disciplina en el que se menciona, ¿no? Ese es el caso extremo en el que uno espera nunca tener que llegar, pero es el que se da cuando una persona persiste en el pecado, se le ha tratado de animar para el arrepentimiento, se rehúsa con una persona, se rehúsa en un grupo pequeño y se lleva a la iglesia y aún así se rehúsa. Dios, a través, en la persona de Jesús, dejó la instrucción a los discípulos que es la iglesia la que tiene la autoridad para poder aplicar esa disciplina. Y Pablo lo recuerda. En el capítulo 5 de la primera carta de Corintios, había un caso específico donde eso se pone en práctica. Y Pablo le dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, es decir, porque Él los mandó, cuando ustedes se reúnan, siguiendo el mismo principio, cuando estén reunidos 2 o 3, que no se refiere a cualquier reunión, sino a la congregación, a la iglesia, cuando estén ahí, expúlsenlo, entreguen a esa persona a Satanás, para que la persona pueda salir, y lo que dice es que eso debería poder hacer la persona caer en cuenta de que está en pecado. Así que la iglesia tiene esa autoridad dada por Dios. La iglesia tiene la autoridad para poder aplicar esa disciplina. De hecho, es solo la iglesia la que tiene la autoridad, no el gobierno. El gobierno no tiene la autoridad para decirle a la iglesia qué debe hacer en cuanto a, hey, tienen que sacarme a esta persona de la iglesia. No, esa es una esfera que estarían traspasando, que no les compete a ellos. Eso ya se dio en algunos momentos. Cuando tuvo la Alemania nazi, el gobierno llegó a imponer quiénes debían y no debían estar en la iglesia. En ese sentido es que debía haber separación iglesia-estado, y lo que Dios dice, la iglesia tiene esa autoridad. Esta organización, este organismo, tiene la autoridad dada por mí, Jesús siendo Dios, para poder aplicar eso y para, de esa misma manera, llevar a cabo la adoración, la iglesia. Y eso se entiende, hermanos, es importante que lo veamos, de que esa disciplina se ve no limitada exclusivamente a los pastores, en el sentido de que Jesús nos dice, cuando alguien peque, ve y llévale al pastor para que el pastor trate con esa persona, sino que si alguien peca, dice, ve tú mismo y habla con esa persona. Entonces es importante entender eso, porque eso, créame, que ahorraría mucho. Ni tampoco es, cuando alguien peque contra ti, ve y dile a tu amigo que esa persona pecó contra ti, sino ve directamente. No convertes eso con más nadie, ve directamente y resuelve eso en el amor del Señor, y teniendo en cuenta los principios bíblicos que dice, siempre considérate a ti mismo al momento de hacerlo, no sea que tú también caigas después, para recordarte hacerlo siempre con amor y con mansedumbre. Pero ese es el contexto correcto en el que se debe dar. Así que, 1, la iglesia tiene esa autoridad, y 2, es independiente esa iglesia. Es decir, aunque la iglesia tiene esa autoridad, ninguna otra iglesia tiene autoridad sobre otra iglesia. Cuando Jesús le dice a Juan que le escriba a las iglesias, a las 7 iglesias en Asia, nunca le dice, iglesia de Éfeso, ve y regaña y corrige y aplica lo que está pasando en la Odisea, o viceversa. Se les habla directamente a cada uno de los líderes de las iglesias. Ustedes ahí tienen que resolver ese asunto. Eso no significa que otra iglesia no pueda preocuparse por otra congregación, como de hecho pasó, y poder tratar de animar a otros hermanos, pero es una cosa muy distinta, una recomendación, una exhortación a aplicar autoridad sobre otra congregación,
porque no existe tal validez en la palabra. Eso le tocaría a esa congregación. Así que, ¿algún comentario de este párrafo? Pastor, ahí se entiende, sí, porque usted lo explicó muy bien en 1 Corintios capítulo 5, que arriba en la Biblia mía dice caso de inmoralidad, que a la persona se le habla solo, porque esa es la forma, se le habla, ve acá lo que estás haciendo, eso no es agradable, y esto es una falta que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 19, o sea, la falta de la persona que yo estaba corrigiendo. Yo le digo, y tú sabes que esto no es correcto porque las personas que están aquí van a pensar que esto que acepta que tú lo hagas en este lugar. Bueno, después no me escuchó y tuve que llamar, como dice la Biblia, 2 testigos y con los 2 testigos, pues amonestarle, o sea, ya te dije, así que delante de ellos lo estoy diciendo para que te corrija. Tampoco escuchó a los 2 testigos, después se le dijo a la iglesia y después tuvo que expulsarse a la persona. Eso es lo que se refiere a este capítulo, ¿verdad? Correcto, correcto. No está profundizando en lo que es la disciplina per se, pero sí recordando de que la iglesia tiene la autoridad para hacerlo, ¿no? Y que cuando se dice la iglesia, es la iglesia, los hermanos, los miembros de la iglesia. Y eso es importante y bueno, eso es algo que vamos a ver en este párrafo, en este capítulo más adelante, en que al uno ser miembro, uno se somete a los beneficios, pero también a la disciplina de la iglesia. Pero hay una cosa que hay que cambiar es cuando llegamos a ese punto, espero poder verlo más en profundidad, de que la disciplina no es como solemos imaginárnosla, como saco la correa y te pego, te vaya para la esquina y no mires a nadie, no hables con nadie. Es más bien con la intención de poder restaurar a la persona, de que la persona pueda arrepentirse de su pecado y ser restaurada. Pero el párrafo hace más énfasis en el hecho de simplemente recalcarle a los lectores que la iglesia tiene esa autoridad y que es independiente, que no puede haber otra iglesia mandando a otra iglesia a decirle qué hacer. Jonathan, adelante. Amén, pastor. O sea, con eso que usted mencionó de que, de que una iglesia no puede, ¿cómo dice la palabra? Puede disciplinar a otra iglesia. En este caso, mi pregunta sería que si los concilios son bíblicos. Porque vemos que muchas de las iglesias se someten a los concilios. Correcto, esa es una muy buena pregunta, Jonathan. De hecho, el concilio que se da en la Biblia, el concilio de Jerusalén, tiene una particularidad única, y es que en ese concilio participaban apóstoles, cosa que ya no existe. Entonces, esos apóstoles tenían una autoridad diferente a la que tienen los demás pastores de hoy. Y ellos, en esa iglesia en Jerusalén, que fue donde se reunieron, era una iglesia particularmente diferente y que esa iglesia ayudó. Pero además, a pesar de que estaban los apóstoles, que de por sí le daban autoridad, había otros hermanos. En el futuro, esos concilios, cuando se hacen con la intención de poder buscar claridad entre iglesias. Ahora, hubo concilios que cuando buscamos en la historia, tenemos que también tener el contexto de que esos concilios, que para el que no sea un concilio es una reunión que se daba entre diferentes líderes eclesiales para determinar qué se creía acerca de ciertos puntos. Muchos de esos concilios se dieron en la era pre-reforma, es decir, no había una distinción entre la iglesia protestante y la iglesia católica romana. No todo lo que estaba en la iglesia católica romana en ese tiempo eran malos necesariamente, pero la forma de manejarlos eran diferentes, porque la estructura de la iglesia tenía una connotación también un poco política. Entonces, no había una forma diferente de hacerlo y todas las iglesias estaban bajo la autoridad del Papa. Cosa que se trata de rebatir en esta confesión cuando se escribe, ya obviamente esto después de 1517, ya este es 1689, post reforma, en el que los que escribieron esta confesión y la de Westminster y las demás confesiones fueron pastores de distintas congregaciones que sabían que tenían esa doctrina y decidieron vamos a unirnos para definir esto,
pero no era una iglesia mandando a las demás, sino que era, tú eres pastor de Chilibre, yo soy pastor de Chorrera, el pastor Clive es pastor de Reiján, y está el pastor Osvaldo que está en Colón, y nos reunimos los cuatro en forma voluntaria para aclarar puntos en los que tenemos dudas sobre este tema, y se decide esto, y que eso ayuda para que nuestras congregaciones lo tengan. Sin embargo, nosotros no tenemos la autoridad para imponer eso que decidimos en otras congregaciones. Los concilios pasaron antes de eso, antes de que eso estuviera claro. Y aunque no es algo que hoy debiese hacerse de esa manera, esos concilios aportaron mucha verdad, mucha luz. Así que leer esos concilios ayuda a atender un poco claridad en cuanto a doctrinas que en ese tiempo se estaban estudiando. Así que no sería como para decirles, no lean los que se dieron esos concilios. Al contrario, aportan mucha verdad, y esa historia no es simplemente historia, sino que nos ayuda también a poder ver el desarrollo del entendimiento de varias doctrinas. Buena pregunta, No, Jonathan. gracias, por muchas gracias. Ok. Víctor, adelante. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí. Sí, solamente quería decir que hoy día hay concilios, sobre todo en el grupo de hermanos carismáticos o pentecostales, pero lo que tienen, o sea, de concilio lo que tiene es el nombre solamente, no realmente lo que nosotros entendemos por concilio, lo que acabas de explicar, donde es una convocatoria de líderes para decidir sobre un punto. Lo que ellos llaman concilio hoy más bien es una especie de estructura piramidal tipo corporativa, donde, digamos, hay una cabeza y toda la estructura rinde cuentas a esa cabeza principal, más o menos como la Iglesia Católica, que en ese caso diríamos que eso no es un modelo bíblico. Correcto. Totalmente de acuerdo, Víctor. Totalmente. Y muchas gracias por tu aporte. Exactamente eso. Habría un modelo piramidal que no es lo que la Biblia habla. De hecho, se cree que parte de lo que se dice en la doctrina de los nicolaitas en Apocalipsis tenía mucho que ver con ese modelo piramidal. Párrafo 8. El párrafo 8 toca el punto sobre... Bueno, no lo hemos leído. Leímos el 7. ¿Alguien que pueda leer el párrafo 8, por favor? Amén. Dice, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que él les confía o a los que los llama, para que continúen hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. Gracias, Jonathan. Aquí este párrafo solamente hace la aclaración de cuáles son los oficios que se encuentran formalmente en la iglesia, ¿no? Que son los pastores y los diáconos. Pastores que en la Biblia se utilizan muchos nombres, maestros, obispos, ancianos, y los diáconos. Pastores, y es importante hacer siempre la aclaración del plural, es porque en la práctica que se registra en la Biblia, siempre fue la intención de dejar pluralidad de pastores, no uno solo, sino pluralidad, principalmente, se cree que mayormente en igualdad de condición, es decir, un pastor que había por encima de otros. ¿Dónde se ve eso de la pluralidad de pastores? Podemos verlo en Hechos 14:23. Alguien que busque Hechos 20:17 y Filipenses 1:1. Hay más pasajes, pero estos tres pueden ser suficientes. Hechos 20:17, Hechos 14:23 y Filipenses 1:1.
Tengo Hechos 20, 17. Adelante, Leo, gracias. ¿Hasta qué versículo? Eso lo ese. Solo ese, solo el 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20, 17. Correcto, ese mismo. Ok. Ese mismo. Gracias, Leo. Ahí está Pablo llamando en un lugar donde había una iglesia, pero llama a los ancianos de la iglesia. Había varios pastores en ese lugar. En Hechos 14, 23. Ok, aquí lo tengo. 14:23, ¿verdad? Dice así. Ujú. Ya va. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gracias, Leo. Y Filipenses 1:1. Amén, pastor. Filipenses 1:1. Dice lo siguiente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Jesús el Mesías que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracias. Tanto los pasajes que leyó Leo como el de Jonathan hablan en una iglesia. Leo leyó el de Éfeso, eran una sola iglesia. Luego leyó a los que estaban en la región de Antioquía y que fueron a varios lugares, pero cuando fueron a cada iglesia designaron ancianos, plural, y en Filipenses, que es decir, la iglesia que estaba en Filipos, también había diáconos y obispos, es decir, pastores, que obispos tiene que ver con supervisor, ¿no? Que es otro de los roles del pastor. Entonces, dando a entender que esos eran los roles oficiales. Eso no significa que no pueda haber otra persona que ayude en otras cosas en una iglesia, y a medida que la iglesia fue creciendo en la historia, surgieron otros ministerios formales que en ese tiempo no existían, pero los ministerios que la Biblia respalda en cuanto a cada iglesia, lo que era como los oficiales, en el sentido de que estos son los ministerios que el Señor dejó para que viera, eran los diáconos y los pastores. Y la importancia de pastores, y eso solamente quiero aclarar un poquito ahí en eso, de la parte plural, es porque ayuda a cuidar la iglesia, por muchas razones. Es una posición de autoridad y por ende que si hay más pastores en igual condición, es más fácil que haya rendición de cuentas y que las decisiones sean tomadas en ese consejo pastoral con otros hombres que también han sido llamados para eso. Ayuda a la preservación de la iglesia en el sentido de que muchas iglesias, cuando solamente dependen de una persona, esa persona muere o se va o tiene que salir del ministerio, suele quedar en esa condición de que, ¿y ahora qué hace? Pero una iglesia que procura tener pastores, difícilmente se va a encontrar en esa situación. Aparte, que bueno, más adelante vamos a ver una de las funciones de los pastores, es que cada pastor también debe preparar a otros hombres para el ministerio. Entonces, eso significa de que si hay pastores, es porque se está haciendo lo que Dios llamó a los pastores a hacer también, que es preparar a otros hombres para el ministerio. No todos van a ser pastores, pero van a haber hombres que Dios llamó, que tienen las calificaciones para ejercer el ministerio y que van entonces con la confirmación de la iglesia a ejercer ese ministerio y que ayudará a eso. Hay muchas iglesias hoy en Panamá que están sin pastores. Muchas o todas de hecho, que están en esa condición, están debido a que solamente había un pastor y no se tenía esa práctica de
preparar otros pastores para el ministerio, porque se entendía que, o se entienden algunas, de que no es una función del pastor, sino del seminario o de alguna otra institución. Sin embargo, es una función, es uno de los deberes del pastor el hacer eso. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito más al detalle de qué hacen los pastores y qué hacen los diáconos, pero de una manera breve, recordar, los pastores y los diáconos son los oficios que menciona la Biblia. Los diáconos en Hechos 6 se encargan de la parte física, es decir, las necesidades materiales de la iglesia, tanto puede ser la administración de los bienes como la ayuda social de los hermanos en necesidad. Los pastores tienen la responsabilidad, en Hechos 6 se ve el de orar, el de predicar. En 1 Timoteo 3:2 se ve la importancia de la oración. En Hebreos 13:17 se ve entonces la importancia de velar por las almas de la iglesia, que es importante. Y 2 Timoteo 2:2, si pueden leer Hebreos 13:17 y alguien que busque 2 Timoteo 2:2. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Y 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, gracias Falco y Marlon. En la primera, donde habla lo de Hebreos, habla de la importancia de los hermanos en la sujeción a los pastores en cuanto a la obediencia, por la razón de que tienen la responsabilidad de cuidar sus almas, de que tenemos la responsabilidad de cuidar las almas de los que son parte de la membresía de la iglesia, que es una responsabilidad. Pero algo importante ahí, una aclaración, es que mira que al igual que con el ejemplo de los esposos y las esposas, no le dice a los esposos que se sometan a las esposas, sino a las esposas que se sometan. De esta misma manera, Dios manda a los hermanos a someterse a los pastores y no a los pastores someter a los hermanos. Es importante esa aclaración, es algo que debe hacerse en obediencia el hermano, no porque el pastor lo obligue, sino porque la Biblia lo dice. Porque el pastor puede caer en el error de pensar de que porque dice eso me toca someterlo, pero no funciona de esa manera. Y la otra es el poder preparar a otros hombres, precisamente para que sigan en la formación de pastores, que no siempre, y eso es importante aclararlo, no siempre van a quedarse en la iglesia. Hay pastores, hay hermanos que se van a preparar para que se vayan. Y eso está bien. Y nosotros en nuestra iglesia estamos claros en eso y deseosos de eso. De hecho, en nuestro anhelo, en nuestra oración, de que en esta preparación surjan hermanos que tengan el llamado, pero que tal vez no vayan a quedarse en la iglesia, que sean enviados a otra congregación o a empezar una obra en otro lugar. De hecho, mi historia fue algo similar así. Yo estaba en otra iglesia y fue esa otra iglesia donde me ordenaron como pastor. Y aunque cuando yo llegué muchos pensaron que era para quedarme en esa iglesia, resulta que el plan de Dios era que saliera a empezar la obra acá en Costa Verde, junto con el pastor Clifford. Así que eso es importante tenerlo. No todo el hermano que llegue a ser pastor necesariamente se quedará en la iglesia como pastor. Puede que Dios lo use para llevarlo a otro lugar, como pasó con Pablo y Bernabé, que Dios los llamó, pero para que salieran, no es para que estuvieran. Ok, ya vi que Clifford le respondió a Socaína. Perfecto. Socaína, ¿tienes otro comentario entonces? Sí, pastor, es una pregunta. Yo estoy un poquito confundida respecto como que a la visión de Costa Verde en cuanto a eso último que usted acaba de mencionar de hacer pastores, levantar pastor y enviarlo. O sea, esa visión, esa meta de ustedes es
algo de ustedes, o toda iglesia de Cristo debería funcionar así, o sea, como que levantar pastores para irse, ya eso sería como misioneros, ¿no? Y si una iglesia sencillamente no tiene vocación misionera, o sea, la verdad estoy como confundida, pues ustedes lo quieren hacer así, como que Dios puso eso en su sentir, o todas las iglesias deberían funcionar así. La Biblia nos dice a todos los pastores, como lo que leyó Falco, una de las responsabilidades del pastor es preparar a otros hombres, no solamente para el ministerio, pero también para el ministerio. Entonces, nosotros no le decimos a la persona, el llamado lo pone Dios. Eso hay que tenerlo bien claro y más adelante lo vamos a ver. El llamado lo pone Dios y eso no lo ponemos nosotros. Nosotros damos las herramientas, enseñamos, y por poner un ejemplo de otra iglesia que ya tiene mucho más tiempo y que creo que lo hace bastante bien. Hay un pastor que sé lo que hace, que lo que él tiene es, cada cierto tiempo él prepara a muchos hombres y los prepara como si fueran a ser pastores. Agarra un número reducido. Al final de ese tiempo, algunos le dicen, muchas gracias por la información, fue bueno, gracias, pero no es mi llamado. Perfecto, no pasa nada. Muchos dicen, creo que sí, pero no sé, siento que todavía no. Otros dicen, sí, creo que Dios me ha confirmado el llamado y resulta que es para quedarse en la congregación. Y otros dicen, creo que sí, pero creo que Dios me está llamando a X lugar. Entonces, esa preparación no va necesariamente y que lo preparo para mandarlo. Eso es Dios el que llama, Dios el que capacita. Pero sí, toda iglesia debería hacer eso. Eso es un mandato bíblico para hacerlo, preparar a otros hombres para el ministerio. Ok, pastor, es que lo preguntaba porque es primera vez que veo una iglesia que tiene la intención, o sea, como que su intencionalidad es en realidad prepararlo, ya sea para que se quede, ok, pero también para mandarlo, o sea, tienen la intención de también de mandarlo. Por lo general las iglesias, el 100% de la iglesia que yo conozco, que no es el 100% de toda la iglesia del mundo, ¿no? O sea, de las que yo conozco, ¿cómo apoyan la obra misionera? O sea, con dinero. O si hay que hacer de que hay que ir a predicar a un lugar aquí cerca o lejos, no sé qué, y después regresan a su iglesia local y ya, pero así que preparar para enviarlo, o sea, no. Y entonces yo pensaba que eso era que la iglesia tenía que tener un llamado misionero. Para mí, yo decía que Costa Verde tenía un llamado misionero, como que eso fuera algo exclusivo de, ay, que si Dios le puso eso en el corazón al pastor de esa iglesia. Ok, sí, pero debería ser, es para todos. Adelante, Víctor. Sí, solo quería decir que no creo que exista tal cosa como un llamado misionero para una iglesia. Creo que la obra misionera es para cada creyente y toda iglesia debería estar involucrada en la obra misionera, ya sea enviando personas, fundando nuevas iglesias o apoyando financieramente a misioneros, ¿no? Creo que el pastor Cliff nos ha explicado bien eso y es como toda iglesia, si es de Cristo, debería estar involucrada en la obra misionera. De hecho, todos los domingos que leemos la Gran Comisión, precisamente trata de eso, ¿no? De que es una labor para cada creyente, para cada iglesia, por lo tanto. Bueno, así es. Gracias, Víctor. Así es para cada persona y por ende cada iglesia. Y eso, Sucaína, viene de un error en pensar de que hay iglesias que son buenas en la música, hay iglesias que son buenas en la predicación, esta iglesia es buena en misioneros, como que yo puedo elegir en qué me especializo como iglesia. Hay un llamado íntegro para cada congregación que es eso, ¿no? Ahora, Dios nos da hermanos con distintos dones y eso va a ayudar a que se enriquezca la iglesia, pero el llamado está igual para todos. Ok, vamos a ver el párrafo 9, que yo creo que nos ayuda mucho con este párrafo 8. Si alguien lo puede leer, por favor. Ok, yo mismo. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono
que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de mano, según Gracias, los Leo. versículos que están ahí. Gracias, Leo. Eso es donde dice cómo entonces surge los pastores y los diáconos. Bueno, entender primero, y ya gracias a Dios estudiamos la primera carta a Timoteo, iba a decir que Tito, pero Tito no, la primera carta a Timoteo, y vimos en el capítulo 3 los requisitos que Dios pone para el cargo de pastor y para el cargo de diácono. Entonces, ese es un llamado de Dios, es un don que Dios da. De hecho, en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó, ¿quién? Dios, a través del Espíritu Santo. A unos apóstoles en ese tiempo, pastores, profetas, maestros. Es el Espíritu Santo el que llama, es el Espíritu Santo el que capacita. Es el Espíritu Santo el que apartó a Bernabé y a Pablo. Pero en la unión del ministerio, en lo que hacemos como iglesia, dado que es la autoridad que Dios ha puesto, la institución que ha dado autoridad para hacer esto, que se pone aquí es que la iglesia lo escoja, básicamente es lo que dice, ¿no? Y que es una votación de común de la iglesia misma. Y cuando dice votación, tratan de hacer la alusión no a una votación en Leo versus Jonathan, sino en la persona, en que la persona A está capacitada, está llamada y que la iglesia lo valide en oración. Pero viendo los criterios bíblicos, esos son los criterios que hay que tomar en cuenta. Y de hecho, aprovecho para decirles, hermanos, puntualmente, que estemos orando, en este caso muy particular, quisiera específicamente por diáconos, que estemos orando por eso. Si hace que usted siente el llamado, que esté viendo posiblemente el llamado en alguien, vea los requisitos de 1 Timoteo 3 y ore por eso. Y cuando eso haya, los pastores podremos hacer recomendaciones. Los hermanos van a hacer recomendaciones, pero es la iglesia, los miembros, los que terminan viendo o no el llamado en la persona. Pero necesitamos estar orando. Dice, orando y ayunando por eso, para que la decisión sea tomada de una manera correcta, bíblica, no en base a preferencias personales, sino en base a lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice la imposición de manos, que era como el sello de la aprobación de que eso había pasado. Es el llamado de Dios, no es la iglesia la que llama. La iglesia lo que hace es básicamente validar ese llamado. Pasó con los diáconos, cuando en Hechos 6 los apóstoles dicen, escojan a hombres llenos del Espíritu Santo. Mire, es curioso que ellos no dicen, escojan a hombres que sean buenos en matemáticas y en construcciones, sino que estén llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia vio a los 7 nombres que están ahí. Y cuando terminaron, oraron, le pusieron las manos. Y con Timoteo, que era el caso de un pastor, Pablo le recuerda en 1 Timoteo 4, que en 4:14, acuérdate el don que se te fue impuesto por la imposición de manos. No es que los hombres que oraron le pudieron el don a Timoteo, sino que validaron el llamamiento que tenía Timoteo ahí. Y Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, no impongas las manos con ligereza. Es decir, cuando vayas a ordenar a otros hombres, si te mandé a que enseñaras y que prepararas, pero no lo impongas con ligereza. Asegúrate de que la persona está llamada, bueno, lo más que puedas, llamada por el Señor y que tengas paz de que es la voluntad de Dios. Como seres humanos, pecadores, a veces podemos equivocarnos. Pablo le pasó, pero eso no es excusa para buscar en oración al Señor y estar seguros de que estamos escogiendo en base a los criterios bíblicos y con la convicción de que es lo correcto. Y también de que la persona en cuestión tiene la seguridad y la certeza de que tiene el llamado para el pastorado o para el diaconado. Así que, si Dios lo permite, esperemos que en algún momento pronto podamos ver ese proceso en la iglesia. ¿Algún comentario en este punto? Sí, pastor, quería opinar. Adelante, hermano. Sí, mire, en el tiempo que tengo de estar en este camino, he visto que es mal enseñado en las iglesias que yo he estado respecto al diaconado. Hoy las iglesias
lo que quieren llenar es la iglesia de diáconos para afirmar la membresía de esta persona que ellos escogen, pero no lo escogen bíblicamente. Le voy a explicar, porque wow, donde yo estaba y donde yo he estado en otros lugares, lo hacen así. Bueno, este diácono va a ser diácono hasta que Dios lo llame, o sea, hasta que se muera la persona. Pero este diácono no llena los requisitos que están en el libro de Timoteo, capítulo 3, verso 8, que hay un requisito breve, pero hay un requisito ahí de que tenga buen testimonio los de afuera y estas cosas, ¿no? Entonces, enseñan a los diáconos, entonces como no están enseñándolos como dice la Biblia, entonces ponen diáconos que son capataz. Usted sabe lo que es un capataz, ¿verdad? Bueno, creo que la pregunta es, sí, un capataz es una persona que solamente da órdenes, y un diácono ya se sale de lo bíblico, porque un diácono no es una persona que tiene que hacer, no tiene que ordenar, sino hacer en la iglesia lo que tiene que hacer, porque esto es lo que es el diaconado. El diaconado debe de ser un servidor para los demás, es mi opinión. Gracias, hermano. Y eso es importante. De hecho, parte de esas cosas son las que afectan para que una iglesia sea sana. El entendimiento correcto de las funciones del pastorado y de los diáconos. Yo he visto casos de iglesias donde hay un pastor, 10 diáconos, y los diáconos resulta que hacen casi todo menos las funciones que la Biblia da en cuanto a los diáconos, y terminan a veces siendo como un consejo pastoral, y el ser pastor termina siendo como un rendidor de cuentas de los diáconos específicamente. Entonces, de hecho, hay algunas iglesias que precisamente por esa mala práctica han decidido de una mala manera no tener diáconos. Conozco muchos casos aquí en Panamá donde han decidido, mejor no tengo diáconos, porque lo ven como una amenaza. En parte porque tampoco entienden el ministerio pastoral, y en otra parte porque han visto la mala práctica que se da en otras iglesias con respecto a los diáconos. Nosotros estudiamos, gracias a Dios, eso. Y gracias a Dios también por la tecnología que nos permitió grabar esas enseñanzas, y porque tenemos también la confesión y la palabra de Dios para seguir profundizando, para que podamos tener todos estos puntos de cuidado. Hace unos años atrás yo conocí una hermana que fue a otra iglesia. Esa iglesia había quedado sin pastor. Y esta hermana, yo todavía no estaba acá en Costa Verde, todavía estaba en la iglesia anterior, y me pidió ayuda sobre el proceso de lo que estaba pasando con esto de los pastores. Y yo le dije, bueno, ustedes ya leyeron 1 Timoteo 3. La hermana no lo había leído nunca. La hermana, yo se le explico el texto y me da las gracias, y luego me cuenta que cuando fue a la iglesia a compartirlo con la iglesia, era como que vieran algo que nunca habían visto. Estaban tomando la decisión simplemente en cómo a alguien le parecía o no. Sé del caso de otra iglesia aquí, que el pastor se fue, y antes de irse lo que dijo fue, cada persona de la iglesia ponga en un papelito quién le gustaría que quedara a cargo, y terminó saliendo con más votos el nombre de una mujer, una hermana, y esa hermana quedó a cargo, y el pastor se fue. O sea, puros métodos antibíblicos, pero ¿cómo nos protegemos de eso? Entendiendo lo que dice la Biblia, ¿no? Cuáles son los requisitos, quiénes pueden, quiénes no pueden, y cuáles son los roles, ¿no? También de eso. Así que Dios nos ayude, hermanos, a poder ser fieles en eso, y por eso que es importante que al estudiar estas cosas podamos no solamente verlas como mera información, sino que cuando ven el proceso, recordar qué dice 1 Timoteo 3, qué dice la palabra de Dios, para poder hacerlo de la manera correcta. Víctor y luego Jonathan. Una pregunta, Nelson. ¿Los diáconos pueden predicar o enseñar en la iglesia? Lo pregunto porque en la iglesia en Hechos eligieron, por ejemplo, a Esteban como diácono. Y luego él tiene, digamos, es arrestado y tiene una exposición bíblica, es arrestado por esto y luego presenta una defensa, termina muerto, ¿no? Pero quería saber si los diáconos también podrían predicar o enseñar en la iglesia, aunque sabemos que cuando se establecieron eran precisamente para otra cosa que no fuera la predicación y la oración. Pero bueno, en el contexto actual es posible. Buena pregunta, Víctor, y bueno, voy a responderla, y aprovechando el tiempo,
no me voy a saltar el 10 solamente para responderte la pregunta, porque el párrafo 11 básicamente lo responde. Y el párrafo 11 dice, aunque la responsabilidad de los pastores, según su oficio, estén dedicados a la predicación de la palabra, la obra de prédica de la palabra no está particularmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarlas. Y precisamente ponen el ejemplo en los textos de algunos hermanos diáconos que también podían predicar y que enseñaron. No era su rol principal, pero podían hacerlo. Entonces, la respuesta que yo diría es sí. No sería su rol principal, no es lo que ellos deben tener como, esta es mi responsabilidad principal, pero sí pueden hacerlo. Y ahí también es importante ver algo. No hay que ver la parte de que el diaconado, que también lo he visto en otras iglesias, es como que el paso antes del pastorado. No, hay personas que son llamadas a ser diáconos y eso es su llamado, y hay personas que son llamadas a ser pastores. Hay algunos que van a ser llamados a ser diáconos y se dan cuenta después que son llamados a pastores y llegan a hacer eso, pero no necesariamente es que tengo que pasar por uno para llegar a otro. Yo conozco una persona muy, muy querida que pensó que tenía el llamado al pastorado, se da cuenta que no, y se da cuenta que su llamado es el diaconado. Él está tranquilo, él está feliz y bendice a la iglesia con su diaconado en la congregación en la que sirve. Yo me gozo en verlo servir porque es de verdad una bendición. O sea, se nota que tiene el llamado para eso. No es como un escalón menos en importancia. Ese es un llamado específico, así como hay otros llamados en otras profesiones. Ese es un llamado específico que Dios le da a algunas personas y que no es una persona de segundo nivel ni nada por el estilo, ni tampoco el paso previo a que tenemos que tener ese cuidado, porque incluso pasa también con los que enseñan como maestros y que no están llamados al pastorado, pasa también, puedes tener el don de enseñanza y no necesariamente y no necesariamente el llamado a ser pastor, y no es menos por el hecho de que la persona se quede como pastor. Y he escuchado mucho, esta persona tiene 5 años, 7 años de ser maestro y todavía no es pastor. Eso no se trata de tiempo ni de vejez en el cargo, sino simplemente del llamado que Dios da a eso, ¿no? Y qué bueno que las personas lo puedan tener claro para entenderlo, porque evita frustraciones, evita decepciones, evita cargas que no necesariamente tienen que llevar. La iglesia no se trata de ir escalando posiciones. Y eso es importante recordarlo, porque si uno no es pastor, si ustedes no son pastor y diácono y no tienen ninguno de esos dos llamados, no son, como despectivamente se usa en muchas iglesias, ustedes no son calientabancas. No se trata de simplemente alguien que llega a la iglesia y ya se siente y se habla de manera despectiva de ellos que no son, en lo que no tienen algún cargo en particular. No, Dios ha dado llamados muy particulares y por ende no se puede menospreciar un llamado diferente. Siempre hemos visto cuando vimos Corintios de que Dios puede dar muchos dones y hay dones que no se usan los domingos, se van a usar fuera de la reunión dominical, se van a usar en otras circunstancias. Esas personas son igual de valiosas para el cuerpo de Cristo, igual de importantes. Y no es menos porque no tenga un momento para hablar o porque tenga 15 años en el Evangelio y esa persona no tenga una plataforma, porque precisamente persiguiendo esa línea de pensamiento, muchos terminan teniendo posiciones que nunca debieron tomar, siendo perjudiciales para ellos mismos y para la iglesia. Jonathan, y luego respondo la pregunta de Marlon. Amén, pastor. Pastor, tengo una pregunta. Y si en este caso tú a la iglesia ve llamado en el hermano, entonces el hermano no acepta, o sea, ¿qué se hace en ese caso? En este caso el hermano puede ser disciplinado por Dios. Y en esto me baso en lo, o sea, saliéndome el tema, en esto me baso en lo que le pasó a Jonás, que Dios envía a Jonás a Nínive, pero Jonás se va para Jope y después a Tarsis, ¿sabes? A la final fue como se llama, lanzado por este grande Nínive. O sea, pastor. Claro, la iglesia ayuda mucho a eso, créanme, pero la iglesia no es Dios. Por ende, la iglesia puede decir, yo veo a Jonathan como diácono, pero si tú todavía no has tenido confirmación de parte de Dios en eso, no hay ningún problema, no es desobediencia. Si Dios ya te convenció de que ese es tu llamado,
porque eso es un proceso a veces de poder entender que, chuleta, sí, Dios creo que me está llamando a hacer esto. Entonces, sí, ya es algo entre tú y Dios de que te toca obedecer a lo que se está diciendo, pero yo no tengo ni nadie tiene visión de lo que Dios te está llamando a ti. Pero hay cosas que a veces que la iglesia puede ver. Estos hermanos en Hechos, en la historia cuando están en Jerusalén, en Hechos 6, tenían cosas visibles para los hermanos que decían, este hermano me parece que lo tiene. Y hoy en día eso también pasa igual. Creo que a veces hay un temor, hasta cierto punto bueno, en no tomar el cargo con ligereza, lo cual es muy bueno, pero a veces ese temor puede ir muy allá al extremo de pensar de que se requiere una perfección inmaculada. Y no, no es el caso, no es el caso, sino nadie podría servir, nadie. Eso no significa que voy a bajar los estándares de Dios, pero esos estándares son posibles de ver aún en personas pecadoras como todos nosotros lo somos. Y bueno, antes de responder, ¿está bien, Jonathan? Sí, solo quería aclarar eso. Bueno, pastor, en este caso, o sea, es como usted decía, de que, o sea, no le toca a la iglesia, pero ya sí el llamado es de Dios y de forma no acepta ya, cuando ya se espera con Dios. Ok, muchas gracias, Jonathan. Y bueno, gracias, Clip, por responder las preguntas en el chat. Muchas gracias. Bueno, ahí vimos hasta el versículo, hasta el párrafo 9. El párrafo 11 también lo vimos, que es básicamente la pregunta que Víctor hizo. Yo creo que voy a dejar la clase hasta aquí y para la próxima entonces poder seguir con el 10 y 12. Digo 12 porque ya vimos el 11, que es básicamente que quién puede predicar, y lo que sigue entonces en el párrafo 12 y 13 para la que sigue. Pregunta de Sucaína. Hay una pregunta de Sucaína que no vi. Ya que le conozco, en posición de autoridad ni enseña, predica como algo obligatorio. ¿Puede la mujer ser diaconisa? Muy buena pregunta. Disculpa, Sucaína, no te estaba ignorando. No se preocupe. No la vi. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y hay división de opiniones ahí. En cuanto a lo que nosotros nos inclinamos a pensar es el hecho de que tal cual se da en la descripción de que para el pastor debe ser un marido de una sola mujer, que el diácono también debe ser varón en cuanto al cargo en sí. Sin embargo, el hecho de que una mujer puede servir igual dentro del ministerio de cuidar de los hermanos y hermanas de la iglesia. Yo creo que son importantes en ese servicio. La Biblia habla de diaconisas, menciona la palabra diaconisas, y es la que queda la duda, donde iglesias entienden que sí, otras iglesias que no, pero hay que entender también de que cuando la Biblia usa la palabra, esa era la palabra que se usaba para servidor, o sea, la palabra de diaconisa se utilizaba, o diáconos, se utilizaba en casos donde no necesariamente eran diáconos de la iglesia, sino simplemente Pablo diciendo, yo y fulano de tal, servidores de Dios, y la palabra es diáconos de Dios, servidores de Dios. Entonces, la traducción nos las pone así, en vez de poner servidora, o la pone con la palabra diaconisa, lo que no deja claro si hay o no. Yo diría que son importantes en ese punto de la ayuda en ese ministerio de velar por las viudas, de velar por los hermanos en las necesidades en la iglesia. Pero por ahora, dejando el cargo tal cual estaba ahí, tanto para los varones en pastorado y en el diaconado. Gracias, pastor. Hermano Edgardo. Sí, hermano. Ajá, es que antes que tocaron el punto de los concilios, Ajá. Que quería aportar algo importante para que la iglesia lo comprenda, que después del concilio de Jerusalén se han realizado como creo que de 20 a 21 concilios ecuménicos, claro, la mayoría bajo la supervisión de Roma, ¿no? Pero no podemos perder de vista que en esos concilios se
clarificaron muchas doctrinas que hasta el día de hoy no han sido necesarias discutirlas, y que nosotros también como Iglesia Reformada la hemos aceptado. En sí, el mismo credo católico es un credo bastante bíblico, aunque fue hecho por la Iglesia Católica. El 26 de octubre, creo que fue de 1978, se hizo un concilio moderno en estos tiempos, que fue la Declaración de Chicago, donde participaron hombres conocidos que hoy aún viven, como John MacArthur, R.C. Sproul, creo que en estos días murió Luis Palau, que era pentecostal, y allí se discutió uno de los últimos puntos importantes que estaba amenazando la iglesia actual, que era la inerrancia de las escrituras. Y se llegó al final, se llegó a la conclusión de que la Biblia es la máxima autoridad de la iglesia sin tradición alguna y sin ninguna clase de revelación extra. O sea, se cumplió lo que se decía de que la Biblia le enseña a la iglesia y no la iglesia le enseña a la Biblia. Y hasta el día de hoy eso va a ser una lucha importante para con todos nosotros, defender la inerrancia de las escrituras, porque ese es uno de los puntos más atacados en cuanto a los problemas que atraviesa la iglesia hoy. La inerrancia de las escrituras es un tema muy importante que algún día sería muy bueno ahondar en ella, porque refuerza los cimientos de nuestra fe bíblica. Eso era todo, hermano. Gracias. Oh, muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, repasando, hoy vimos, la iglesia tiene autoridad para la disciplina y para ejercer el culto, determinar cómo se hace el culto en la congregación en base a la Biblia. Eso es una autoridad dada por Dios. La iglesia, ojo, la iglesia está conformada por oficiales, los cargos oficiales son pastorados y diáconos. Hoy vimos también cómo se nombran los pastores y los diáconos, viendo los requisitos bíblicos, orando, ayunando, y una vez confirmada la decisión de la iglesia, se ora y se imponen las manos. Es importante recordarlo porque puede haber recomendaciones incluso de los pastores, pero la iglesia es la que decide al final. Y vimos el párrafo 11, porque nos saltamos el 10, para responder la pregunta de que pueden haber otras personas que no sean pastores, incluso que no tengan el llamado pastoral, pero que tengan el don de enseñanza, que puedan apoyar en la predicación también. Así que eso es todo por hoy, hermanos. Ha sido un placer poder estar con ustedes hoy estudiando un poco más de la confesión. Si Dios lo permite, el próximo lunes vamos a tener una reunión de oración. Igual sería muy bueno que estuviéramos, necesitamos orar juntos como iglesia, y retomaríamos los estudios, ya sería el 8 de agosto. Así que el próximo lunes, igual por Zoom, reunión de oración, y el 8 entonces seguimos con la confesión, que yo creo que ya falta mucho menos. Estamos terminando este capítulo que es largo, y ya entonces faltarían ya creo que solamente 6 capítulos más y terminamos la confesión. Así que vamos a orar para concluir. A pedirle a Víctor si puede orar, por favor.